El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gracias. Estamos en este 11º domingo del tiempo ordinario, después de nuestra gran solemnidad, el Inmaculado Corazón, la Virgen vestida de luz, con los adornos que nosotros le podemos dar, pero ella siempre luminosa, bendiciendo a sus hijos. Y en este ámbito también del mundial, donde nos alegramos por el deporte,
Decía Pío II hermosamente, mens sana in corpore sano, la mente sana en un cuerpo sano. El deporte es algo muy noble porque ayuda sobre todo a los que son más jóvenes a conservar un cuerpo saludable, a competir sanamente. Solamente que a veces se transforma en pan y circo para distraernos, sobre todo cuando las finalidades deportivas son lucrativas, sobre todo, como se está viendo cuánto cuestan las butacas en algunos lugares, miles de dólares. Y también sobre todo refiriéndome a lo que acompaña a la escuadra mexicana, no por la escuadra en sí, sino por canciones que rodean el entorno tan grotescas. Pues nosotros tenemos que alegrarnos por el deporte, pero saber también distinguir todas estas cosas para no aplaudir lo que pudiera estar de más y que sobra en realidad. México no es más por señalar canciones o porque las canciones expresen palabras soeces, diciendo vulgarmente del pueblo mexicano lo que en realidad no es. Y ustedes sabrán a qué me refiero porque la canción está por allí, audible para todos. Qué bueno es poder entonces alegrarnos de esta competición internacional y ver lo que podamos ver sin distraernos de lo principal, y que pueda encontrar el deporte ese lugar correspondiente, porque el deporte no salva al hombre, es una distracción necesaria y buena. Pues entonces, dentro de este ámbito, la palabra de Dios nos coloca en lo que quiero sobre todo resaltar en este día. En la primera carta, ustedes serán, dice Dios a través de Moisés, para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Miren qué hermoso. El Dios que ha elegido a un pueblo, ese pueblo teológico, el pueblo de Israel, para manifestarse, revelarse, para elegir a aquellos que van a ser sus interlocutores, en este caso Moisés, que asume esta responsabilidad de ser garante de la palabra de Dios ante su pueblo, y como ante Dios por el pueblo también la intercesión, porque ese pueblo cabezaduras no entiende sobre todo las palabras de Dios para ponerlas en práctica. Reino de sacerdotes y nación consagrada es un término que nosotros no podemos entender con la razón humana. Es decir, que Dios ha elegido al pueblo de Israel entre todos los pueblos para abrirse a ese misterio de la luz del Dios verdadero. Mientras todos los pueblos estaban en la idolatría, Dios quiso revelarse a un pueblo concreto para manifestarse como el Dios verdadero y sacarlo de la idolatría. Y de tal manera entonces le ordenó las prácticas sacerdotales y las prácticas de culto para honrar de manera, diríamos, como Dios quiere, pero también honrar verdaderamente al Dios
que se manifestaba. Pues entonces este reino de sacerdotes, donde se eligió la tribu de Leví, especialmente para estar cerca de lo cultural, pero que toda la nación ha querido Dios tomarla y en esa elección consagrarla. Nosotros, queridos hermanos, también somos pueblo sacerdotal, nación consagrada. Ha querido el Concilio Vaticano II resaltar este aspecto porque quizás el orden ministerial, sacerdotal, con todo el esplendor, quizás había opacado un poco lo que se refiere al pueblo de Dios, la Asamblea Santa, elegida por Dios, que es un pueblo consagrado también por el bautismo, es una nación santa, sacerdotal. Y como tal, este pueblo sacerdotal, el nuevo Israel, la Iglesia de Cristo, está llamada al culto verdadero que ha sido manifestado esplendorosamente en Cristo Jesús. A nosotros se nos ha manifestado plenamente Dios. En el Antiguo Testamento hablaba por los profetas y teníamos este misterio del Dios uno. Con Cristo se ha manifestado como el Dios trino, de tal manera que ahora conocemos verdaderamente a Dios porque así ha sido revelado en Jesucristo, y el culto nuestro es el culto santo y verdadero. Nación santa, consagrada, elegida cultualmente para dar el tributo que le corresponde al Dios verdadero como Dios se merece a través del sacerdocio ministerial del altar, es decir, los sacerdotes, pero también a través de la acción activa del pueblo sacerdotal. Ustedes en la Santa Misa, donde estamos celebrando el sacrificio de nuestro Señor, donde la parte principal la lleva el sacerdote, que hace posible la consagración de la presencia de Cristo, no son un cuadro de figurita decorativa. El pueblo sacerdotal también participa activamente en el culto, coofreciendo a Dios Padre la víctima verdadera que es nuestro Señor. Y qué bueno decirlo y qué bueno entenderlo. El pueblo sacerdotal ha sido escogido para dar el culto verdadero, no así otros pueblos que viven otras religiones. Dios escogió un pueblo sacerdotal para dar el culto verdadero, porque así lo ha querido Dios, en el sacrificio verdadero que honra al Padre y que nos eleva y nos santifica, como el incienso que se va hasta la cumbre de lo más alto de este techo. Pues a nosotros el culto verdadero nos lleva hasta el trono mismo del Padre por medio de Jesucristo. Y Dios Padre te ve a ti en esta Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, como un escogido, y te ve en Jesucristo, porque somos uno en Cristo Jesús. Y nos dice hermosamente el Evangelio que Dios, Jesús, ya estando en su vida terrena, habiendo habida cuenta que iba a partir al cielo, escogió a 12 que lo siguieran de cerca para irlos preparando. Estos 12 que ha elegido, que tenemos los nombres, no han sido elegidos porque eran muy sabios, porque eran muy santos, porque todos habían sido de familias espléndidas, porque tenían riquezas. Todo lo contrario. Eran hombres incultos,
eran pescadores. El más culto quizás entre ellos, fíjense, era tal vez Mateo, que sabía de números y de cuentas, pero nada más. Y Judas Iscariote, que había estado en la sinagoga, probablemente formado. Y los demás sí participaban del culto sinagogal. Alguno que otro seguidor de San Juan Bautista, y por lo tanto habían ya recibido algunas noticias de que el reino de Dios estaba cerca. Pero hombres trabajadores, sencillos, humildes pescadores, la mayoría de ellos. Y aquí cabe la reflexión entonces, primera, Dios que elige desde toda la eternidad, sale al encuentro de sus elegidos y los va llamando así, los va disponiendo, no los elige por méritos ni virtudes, los va disponiendo a través de la palabra, a través de la escucha, a través de las disposiciones personales, a que vayan saliendo lo mejor de sí. Y les costó sacar lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque eran hombres algunos iracundos, como los hijos de Boanerges, hijos del trueno, que querían pedir a los samaritanos que llueva fuego y que los destruya, o como Pedro, que era, lo sabemos, un poco pagado de sí mismo. Y eso eran los apóstoles. ¿Qué decir de Judas, aquel que lo traicionó? Lo cierto es que la mies es abundante, lo sigue siendo hoy como ayer. El mundo cristiano se ha extendido por varias partes, pero las brasas y el fuego con que tendría que arder ese fuego amoroso que Cristo vino a traer al mundo y que quiere que esté ardiendo, es un fuego que está ahora apagándose, y sobre las brasas hay mucha ceniza en muchas partes, donde el cristianismo era vigoroso por sus mártires, donde el cristianismo era acogido como la novedad del reino, donde el cristianismo hacía santos y héroes, hoy pareciera que es escombro y ceniza, pero el fuego está siempre adentro. Pensemos, si no, en lo que fue la visita del Papa a España. España fue madre de ciudades, madre de naciones. España ha relegado sobre sí mucho éxito para sí misma, pero se ha prodigado en semillas de verdades por todo el continente americano, dando héroes y santos. Nosotros hoy festejamos a muchos santos españoles que han venido a morir en las tierras americanas, no solo a morir, diríamos, de muerte natural, sino a morir mártires para entregar al pueblo americano la luz de la verdad. Pues así, en España, a pesar de que hay cenizas sobre las brasas, basta soplar un poco para que se pueda producir nuevamente un incendio del divino amor. Y esperamos que esa España, nuestra madre, pueda resurgir con esa presencia del Santo Padre, como se ha podido ver en el Congreso, hablándoles tan claramente en Barcelona, frente a este espectáculo de luz y sonido tan maravilloso de la torre que se inauguró allí en la Sagrada Familia en Barcelona. Pedimos por nuestra madre España, pedimos por México, que no nos deslumbre el pan y circo, que no nos saque la mente de lo principal al pueblo sacerdotal. México se transforma con los héroes y los santos. México se transforma no con el fútbol ni con palabras bonitas. México se transforma
con la santidad de vida, México se transforma con ese pueblo sacerdotal que vibra en el amor de Dios. Eres pueblo sacerdotal, nación santa. Y el Señor nos invita a dar la vida por los demás. La mies es mucha y los operarios son pocos. En nuestros seminarios decaen los operarios, quizás porque estamos muy distraídos por el mundo, quizás porque muchos jóvenes están con sus celulares en lugar de atender a lo principal, quizás porque los padres de familia no tienen los intereses sobrenaturales y a lo mejor piensan que sería una gran derrota entregar un hijo al servicio de Dios. El pueblo sacerdotal tiene que mirar alto, tiene que mirar a donde ha sido invitado, tiene que mirar a la Trinidad Santa, tiene que mirar al sacrificio y a todo lo que nos invita el Señor a donar de parte nuestra. No solo evangelizan los religiosos, las religiosas, los obispos y los sacerdotes. El pueblo sacerdotal, ustedes, están llamados a evangelizar en todas las partes donde estén. Es la hora del laico, decía Pablo VI. ¿Por qué? Porque el laico tiene que tomar ese compromiso de saber que espera Jesús que dé testimonio de vida, de oración, en todo el ámbito del orden temporal, para que ese orden temporal vaya ligándose al orden sobrenatural. La mies es mucha. Muchos corazones esperan la palabra de Dios y tú no puedes callar. El Señor nos invita hoy a aprender de su palabra, a escucharla, a cambiar siempre de vida, a mirar sobrenaturalmente, a vivir en el amor, a testimoniar lo que es el amor en todas partes. Debemos construir la civilización del Sagrado Corazón de Jesús. Él quiere reinar en todos los corazones, en todas las familias. ¿Y cómo reina el Sagrado Corazón? Con amor. Destituir la violencia, destituir las palabras soeces, destituir de nosotros todo lo que radica la paz en los hogares. Es la tarea urgente. Madre Teresa de Calcuta decía, ¿quieres construir la paz? Comienza por ti mismo a sembrar la paz. ¿A dónde? En ti, en tu esposa, en tu casa, en el trabajo. El Señor Jesús hoy nos invita entonces a mirar esa mies abundante. Él mandó a sus discípulos con el poder de su palabra a evangelizar. Lo primero que hacían aquellos que escuchaban a los apóstoles es escuchar la palabra de Dios, pero también esa palabra de Dios era confirmada con signos milagrosos, curación de muchos. Hoy el Señor sigue curando. Claro que sigue curando en el cuerpo, en aquellos que tenemos fe, pero sobre todo viene a ser médico de las almas, a través de la gracia, a través de los sacramentos. Y todos tenemos heridas. Y entonces Él es el médico divino que sana las almas, que las resucita del pecado, que las confirma en la fe en el Hijo de Dios que es Él. Y dice resucitar muertos. Y claro, con el perdón en el sacramento de la confesión se resucitan los muertos y se encaminan de nuevo a la patria segura que es la patria del cielo. El Señor sigue haciendo
milagros y confirmando lo que se predica con testimonios de vida. Y dice también, echen a los demonios. El exorcismo permite limpiar las piedras, las ortigas, el campo, para que la palabra de Dios fecunde los campos de las almas y se nutran con mieses en abundancia. Ave María Purísima.